La verdad contada por otros. Ustedes saben que hemos ido sumando día a día en contrarreloj las historias de estos 5 curas. Lamentablemente el viernes tuvimos dificultades para poder contactarnos con uno de ellos, pero esta comunicación va a ser restablecida. En esta oportunidad vamos a meternos con Lucio Olmos. Lucio descubre el sistema de financiamiento de los curas párrocos y relata el momento en que el obispo le pidió que no trabajara y que viviera de los sacramentos. Además cuenta con lujo de detalles su colaboración con la guerrilla y la persecución militar. Lucio Olmos, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? Igualmente, buenas noches. Bien, muy bien. Lucio, ¿en qué año usted se ordena de sacerdote? En el año 62. Ajá. En el año 62, empiezo a hacer los estudios superiores. Ajá. Es decir, los 3 años de filosofía y los 4 de teología. Sí. Casualmente, en el momento que Juan XXIII anuncia el Concilio Vaticano II. Sí. Yo creo que ahí es donde uno tomó mucho más fuerza y digamos, y entregarse a lo que yo creía que tenía la vocación sacerdotal. ¿Y se ordenó en qué año? Y me ordené en el año, terminé los estudios en el año 68, sí. Y yo pedí al obispo de mi diócesis de San Francisco, departamento de San Justo, sí, que me permitiera vivir con otro compañero que ya era sacerdote, que me llevaba 5 años, pero éramos del mismo pueblo. Sí. Porque le decía que quería reforzar más mi experiencia, sin comentarle que yo ya estaba pensando como cura obrero para trabajar, y este sacerdote, compañero y amigo del mismo pueblo, él estaba tratando de hacer lo mismo. Y creíamos que podíamos crecer más, porque sabíamos que era duro eso y íbamos a tener bastante contra de la misma iglesia oficial. ¿Usted provenía de una familia de escasos recursos, de una familia de medianos recursos? ¿Sus papás qué hacían? Una familia campesina que trabajaba en el campo, hacían carbón para vender leña, y algunos, sembraban maíz para los pocos animales que se tenían en aquel tiempo. Estoy hablando de cuando yo pichón, antes de ir a estudiar, yo fui de los 13 años, y bueno, ya sabía lo que era la vida del campo, porque muy pichón en aquellos tiempos. Una vida muy sacrificada, ¿no? Totalmente sacrificada y oscura, digamos, porque no teníamos contacto, vivíamos bien en el campo, bien retirados del pueblo. ¿Los viejos eran analfabetos o eran...? No, casualmente no, pero no tenían secundario completo, ninguno de los dos. Y éramos 6 hermanos, 6 varones y una mujer, 7 en la familia. ¿Y usted qué lugar ocupaba? Y yo el más chiquito de todos, de los varones. El más malcriado. El más, no sé, en aquel tiempo era todo dura. Era la cuestión que cada mirada era un aviso que no podíamos participar en aquellos tiempos, como ahora nuestros nietos hablan en la mesa. La comida. ¿Usted no hablaba en la comida con sus padres? No, sí, pero sobre todo los hermanos mayores, porque yo me fui de muy pichón, con 13 años. ¿Y a dónde se fue con 13 años? Y a Jesús María. Ajá, a hacer la escuela secundaria. Ahí es la secundaria, sí. Y en el año 62 pasé a hacer todo lo que es la parte del estudio de sacerdocio. ¿Qué le dijeron sus padres cuando usted le dijo que tenía vocación, que quería ser sacerdote? Yo le dije, porque... no sé, mire, había este compañero que le comentaba que era cuando trabajamos después como cura obrero, llegó con era como 2 o 3 hojas de algún estudiante de estudios superiores que sacaba como digamos, un librito, una cosa chica donde decía que lo que era el seminario,
si ahí, bueno, que se estudiaba, que se jugaba al fútbol, pileta Sí. de natación, esas cosas. Pero no sé, yo no creo por esas cosas. Yo sentí algo interior no por leer esa revista. Sí. La revista se llamaba Sígueme. Ujú. Y bueno, me salió de adentro, yo lo sentía de adentro y lloraba realmente. Sí. Y mis padres, bueno, ese catolicismo viejo de antes, Ujú. no digo todos los domingos porque no se podía ir del campo, Sí. en años muy difíciles como los años 49, 50, hasta el 53, Ujú. que no llovía, que había invasión de langosta, Sí. es decir, era una vida dura para el campo. Y Ujú. mis padres, que imagínense, tenían 2 o 3 vacas y hacían queso, Ujú. sacaban la manteca, al zapallo, calabaza, Ujú. era parte, y algunas cabritas que se tenían. Sí. Era eso lo que era mi familia. Y usted se ordena como cura, pero usted se ordena con una particularidad. Usted quiere trabajar, aparte de ejercer el sacerdocio, quiere trabajar como obrero. ¿Y qué recepción Sí. tiene por parte del obispo? Y la verdad que no puedo decir, se llamaba Agustín Herrera, que Ujú. venía de, no sé si era de Salta o Tucumán, creo que Sí. estaba como obispo y lo trasladaron acá. Era una cuestión que le empezamos a plantear porque ¿por qué yo me quiero ordenar me ordena en el 69, le pido yo, Sí. que me diera 6 meses para tener más experiencia con este sacerdote, porque los conocíamos en la familia Sí. del pueblo nativo. Y él me concedió, pero me dijo, mira, apenas yo te doy esta posibilidad, Mm. pero vas a ir a la catedral, Ajá. como teniente cura en aquel tiempo. Sí. La catedral se estaba desarmando una vieja iglesia y se hacía una catedral nueva. Y el teniente cura, ¿qué iba a hacer ahí? Juntar plata Mm. para estar en las comisiones, moverse con dinero. Sí. Y yo esas cosas nunca lo intenté ni pensé en esa situación. Me va a contar después de las noticias, si le parece, Sí. en qué momento usted se asume como un cura guerrillero o si abraza de alguna manera la causa de los curas del tercer mundo, si fue un cura Sí. violento o no lo fue, y cómo fue la relación con la jerarquía. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Bien, son las 10 de la noche. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 29 grados un décimo. La sensación térmica 32 grados 4. Es tiempo de informarnos y les recordamos que estamos hasta las 11 de la noche compartiendo Contrarreloj y que nuestra vía de comunicación es el 436-1000, 436-1000, 436-1000, que también estamos en Facebook. En Facebook estamos en Somos Contrarreloj. Y también estamos en Twitter. @Contrarreloj. Y cuando el reloj marca las 10 es tiempo de informarnos. Las noticias llegan de la mano de Carolina Graneros y de Alan Zurita. Concepto informativo. Noticias cada 30 minutos. Radio Concepto AM. Estamos en todo el país, con canciones, con noticias de todo el país, con el sol y el agua del litoral, con historias nuestras que hacen soñar y con la gente, toda la gente que es nuestra gente, hermanando las regiones, nuestras voces y canciones, un sueño argentino y federal. Radio Concepto AM. Estamos en todo el país. Eran otros tiempos, la teología de la liberación
empezaba a hacer escuela o a hacer huella o a hacer su furor. Eran tiempos del Concilio Vaticano, la revolución que el Concilio Vaticano traía, y él se había ordenado como sacerdote y no quería ser destinado a la catedral porque entendía que ser destinado a la catedral era de alguna manera ir a juntar fondos, y su sueño era ser un cura obrero. ¿Con qué se encontró Lucio Olmos cuando lo destinan a la catedral? Y gracias por aguardar durante las noticias. Sí, bueno, como le dije, terminé el 68 y el obispo me fue a decir ya de entrada: bueno, Lucio, ya sabes, he hablado con el rector de acá del Seminario Mayor de Córdoba, dice que tenés mucha... a relacionarse con la gente joven, y yo necesito un cura joven en la catedral, bueno, claro. Y eso que le comentaba anteriormente, le pedí yo, le digo, bueno, mire, yo quisiera hacer una experiencia como diácono. El diácono es el que puede casar, puede predicar, puede bautizar, es antes de recibir el sacramento del sacerdocio. ¿Pero ya tiene votos el diácono? El diácono sí tiene ese voto que le da la posibilidad para, como le decía, casar, bueno. Claro, casar. Sí, no tiene que hacer voto de castidad. Claro, no, casar, digamos, a matrimonios. Claro, puede realizar, sí. Es un testigo de aquellos que se van a casar. Sí. Bueno, pero para ser más, digamos, conciso, entonces ahí ya cuando tuve la chapa, digamos por decir, que me ordena sacerdote en mi pueblo, que le pido, y consiguió también eso, porque jamás lo ordenan sino en la catedral de la diócesis. A mí me ordenó en mi pueblo, porque él quería, diciendo, bueno, después viene conmigo. Sí. Y bueno, ya teniendo la chapa, ya planteamos de forma, ya no le gustó mucho, y después terminó por lo menos dándonos el pase para Córdoba. Sí. Y en Córdoba a mí me designan el barrio Urquiza, de donde de acá le estoy hablando. Sí. ¿Y cómo es ese barrio? Atendía barrio Urquiza de acá de Córdoba. Es un barrio donde no había agua, no había luz, los colectivos entraban 3 cuadras, por eso cuento lo que usted apuntaba al principio, que cuando me manda a llamar prima Testa, que ya estaba acá en Córdoba, me dice, ¿qué pasa? Dice, Lucio, que no celebraste misa los domingos, el domingo. Y le comenté la historia. Le digo, monseñor, le quiero hacer una pregunta. Usted lo designaron arzobispo de Córdoba en el año 63, y le digo, yo estaba estudiando. Sí, dice, yo le estoy ahora hablando del año 71. Acá, y no conoce Urquiza, nunca fue. ¿Cómo esto? Como dándole a entender que yo le digo una misa, que para mí es la misa de entrega, participar con la gente, porque el centro vecinal me habla, un presidente me dice, oiga padre, dice, usted tiene un grupo juvenil acá, y nosotros, no, el colectivo llega a estas 3 cuadras y no puede pasar porque hay un montón de piedras. ¿Qué le parece? Si es la única forma el domingo. Y entonces yo pensé, digo, bueno, pero le digo, yo tengo que celebrar misa. Y bueno, dice, padre, pero es la única forma de conseguir a alguien. Y así fue, hicimos la misa de la pala, la carretilla, el pico, ¿no es cierto? Y eso fue que cuando me manda a llamar, me dice, y yo ahí le dije, en ese sentido, me extraña que usted como pastor, a esta altura del tiempo que está como arzobispo acá en la capital, que no conozca Urquiza, no, que no pude, que esto, que más allá. Entonces me dije, no, así, sí, y bueno, sé que estás trabajando, y sí, le digo, porque en el concilio, no sé si usted que estuvo, se habló un montón de cosas, le digo, que eso, que los curas obreros, que vivir en comunidad, porque le digo, nosotros a todos, usted como a mí, a todos los sacerdotes, los ha parido una mujer, porque los ha parido una mujer y tenemos debilidades, porque no somos santos, ninguno es santo acá. Entonces, yo digo, para ayudarnos intelectualmente, con 2 o 3 sacerdotes, como decía el Concilio Vaticano,
para prevenir toda aquella limitación humana que tenemos como seres humanos creados, Sí. nacidos en el vientre de una madre. Entonces, eso no se dio, le digo, entonces yo tengo que trabajar, yo no puedo vivir esa gente, Claro. porque no tienen trabajo No hay recursos. en aquellos tiempos. Sí. ¿Yo qué quiere? Que le cobre el bautismo, el casamiento, Sí. las primeras comuniones. No, le digo, yo con eso estaba. Bueno, dice, mira, yo tengo que viajar a Roma y después cuando venga, dice, ahí seguimos hablando. No, le digo, mire, perdóneme, si usted quiere, yo voy a seguir un tiempo, después veo. Mm. Y bueno, dejé la parroquia Ujú. y me fui a seguir trabajando en un taller en metalurgia, no, un taller de autos unión era. Sí. Y bueno, estuve hasta que me consiguió a través de una asistente social que venía acá a los barrios, era, digamos, la disciplina en aquel tiempo de la mujer que trabajaba en la parte social de las distintas comunidades barriales, sobre todo en la parte de los curas obreros, que eran muy interesantes, que a la semana ya eran amigos con la gente joven del barrio y estaban metidos en lo que era el dispensario, el centro vecinal, bueno, en la parroquia, en todos los eventos que se podían hacer para mejorar un poco la calidad de vida. Imagínense, agua no había, se traían en camioncitos o en carros, Ujú. y en los cachimbos se echaba el agua, esa agua que Sí. de tierra, todo. Bueno, toda una historia que eso me maduraba cada vez más. Y uno como venía de una familia de campo, humilde, acostumbrada al calor, a los mosquitos, como vivía medio cerca de la Laguna Mar Chiquita, provincia de Córdoba, sabía lo que era la vida dura. Y bueno, y trabajé ahí 9 meses hasta que me conocieron de que yo era sacerdote, porque no sabían. Sí. Era arreglo con el patrón. Y bueno, después me dice, che, dice Lucio, ya que me trataban como un compañero de ellos, estamos todos en negro, dice, aquellos trabajan por tanto, pero también le pagan lo que ellos quieren. Y bueno, los acompañé en el sindicato. Ujú. Y el sindicato fue al mismo taller y se hizo la reunión y bueno, y tenía que hablar yo. Y bueno, hablé y ahí nomás me despidieron. Tomaron el taller los muchachos, Ujú. como en represalia que habían hecho conmigo por haber hablado, por decir Sí. la verdad. Sí. Y bueno, yo le dije, miren muchachos, yo no soy casado, no tengo hijo, ustedes tienen hijo. Sí. No quiero traerles problemas, total, yo voy a seguir mi camino. Bueno, después de eso, como decía usted, yo trabajé en las infraestructuras abajo de la organización montonera. Ujú. Pero sí tuve algunos encontronazos por ahí. Yo había caído en el año 72, Ujú. caí preso, tuve 3 meses y medio. ¿Por qué motivo? Y porque hacíamos reuniones y a una de las compañeras tenía un arma, Sí. normalmente los domingos, cada uno el trabajo que hacían, ¿no? Nosotros, por razones de seguridad, nadie se conocía dónde vivía, cómo se llamaba, si había estudiado o no estudiado, en qué trabajaba, nadie sabía nada de eso por seguridad. Pero bueno, esperamos 2 compañeros que se demoraban, y salimos y fuimos a tomar un café por las dudas de llegar. Y ahí se ve que, claro, era muy llamativo una mujer joven Ujú. con 4 muchachos. Claro. Entonces vino la cana y no tuvimos otro, nos encerraron. Ujú. Y bueno, yo me hice cargo porque esa chica, esa compañera sabía que yo había sido sacerdote o Claro. era sacerdote, Sí, sí. entonces me entregó el arma a mí Ujú. para que no le pasara nada. Y bueno, la verdad que en aquellos tiempos todavía era bastante liviana la cuestión, más allá de algunas patadas, de algunos insultos. Ujú. Bueno, y me largaron después de Buenos Aires, después de 3 meses y medio. Sí. Y bueno, quedé marcado. Y seguí trabajando en la infraestructura. Hice de todo. Había en los colectivos que levantaban en aquellos tiempos, eran empresas contratadas, levantaban basura de la calle. Sí. Y ahí trabajé con otro compañero sacerdote que ya lo mataron en Tucumán. Ujú. Y ahí trabajamos un tiempito para que luego esa gente que no eran
empleados municipales, después se convirtió, la misma municipalidad hacía los arreglos, la limpieza, y varios de esos compañeros que trabajamos entraron a la municipalidad gracias a un trabajo que hacíamos bien de abajo. Porque ¿Usted siempre me usó, gustó usted usó, trabajar en las bases, usted usó en las armas? bases, con la gente humilde, con la gente pobre, Ujú. y tratar de escuchar. Mm. Porque tuve la suerte, y eso quiero remarcarlo, como lo digo en el libro, que interinamente en el año 62, cuando yo entro al seminario mayor, estaba Monseñor Enrique Angelelli Sí. como obispo auxiliar de Córdoba, Ujú. y por razones interinas de unos problemas que había, estuvo como rector. Y ahí lo conocí de pie a cabeza quién era Angelelli. Sí. Era un hermano mayor, era un hermano que me acuerdo que nos decía, muchachos, al niño chico, cuando llora o sonríe, escúchenlo. Al hombre mayor que tiene calle, tiene camino, tiene huella, con más razón, porque tiene esperanza, tiene vida, tiene callos en su mente por los sufrimientos. A eso escúchenlo, que eso es el Jesús, Mm. el Jesús que vino de esa forma, hecho hombre para convertirnos, para entregar la vida, para darnos la vida nueva. Lucio, Bueno, Lucio, ¿sí? ¿Sí? ¿usted usó armas? ¿Usted fue violento en algún momento? No, ningún momento. ¿No puso nunca bombas? Sí, dos bombitas por ahí tiré, ¿sí? ¿Cómo bombitas? Pero con mucho cuidado, a gente... ¿Bombitas de digamos, olor? ¿Cómo? ¿Bombitas de olor o qué dice? ¿Bombas en serio? Bombas en serio, sí. Ah. Sí. ¿Y dónde puso las bombas? Como donde les pusieron, lugares donde sabíamos que había la gente que maltrataba a parte del pueblo, a obreros, o algunos que ¿Y eran murió gente en no, esos ninguno, atentados? gracias a Dios, ninguno. ¿Se arrepiente de algo? No me arrepiento porque les digo, yo lo que viví y lo que conocí en aquellos tiempos, imagínense, a mí me llanaron 2 veces la capilla, era una capillita casi sin vidrio, y querían sacar fotos, todo eso, porque predicaba otra cosa, no predicaba la violencia, Claro. predicaba la palabra real, Y la hoy- que la iglesia oficial, la vertical, la romana, la católica apostólica, es la vertical donde quieren decir lo que no deben decir, que están arraigadas al poder monopólico. Eso es la línea que Jesús no trajo. Jesús trajo otra, la humildad, la sencillez, caminar, observar y predicar. Por eso eligió los pescadores, los obreros, los hombres que sencillos, humildes, para que luego, al entregar su vida, les dejó el mensaje. Vayan, y no les dice vayan a convertir, vayan a hablar y lleven el mensaje nuevo. Luis, la Eso última. es lo que yo La última. Hoy su vida, ¿por dónde pasa? ¿Qué hace hoy usted de su vida? Hoy estoy jubilado, por suerte. Ujú. Recibí una anticipada porque trabajé en un montón de lugares. ¿Se casó? Estos problemas últimamente, cuando dieron el golpe el 76, me tuve que ir. ¿A dónde? Pero no del país. Me fui al campo, pero Claro. como yo conocía cómo me podía ganar la vida, y bueno, anduve de salto en salto por ahí, hasta llegué a salvarme, por suerte, y trabajé en cortadero de ladrillo, en quinta, hasta que entré en una curtiembre. Ahí trabajé 12 años y realmente tuve los aportes, estaba en blanco. ¿Se casó? Bueno, después estuve en la municipalidad 2 veces como secretario de gobierno, como concejal del pueblo de Miramar. Bien. Y bueno, luego me casé con una de las chicas de acá del barrio, Sí. que eran del grupo juvenil, pero recién en el año 73. Ujú. Y bueno, nos fuimos con ella, tengo 3 hijos, gracias a Dios, recontento, orgulloso, que ya tiene uno su casa terminada, el otro la está haciendo, levantándola, y yo también le ayudo, y mi hija, que tiene 33 años, hace poco que cumplió, también casada. Luis Tengo Olmos. 7 nietos,
Y mi señora es enfermera, trabaja en el hospital de urgencia acá en Córdoba. Muchísimas gracias por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. No, muchas gracias a usted. Espero que lo poco que haya hablado... No fue tampoco, no fue tampoco. No fue tampoco. Usted no tiene ninguna dificultad para expresarse. No, quiero decirle que lo que esté grabado, que salga como lo que he estado diciendo. Está saliendo en vivo al aire en este momento. No, yo sé. Claro. Que si por ahí salen, que salga como realmente lo que he dicho. Claro que sí. Porque Gracias. Imagínese, me deja así dos palabritas más. Sí. Bueno, se habló de Tortolo, de Prima Testa, de que la castidad que esta gente siempre reveló, cuando un sacerdote tuvo la mala suerte o esa que quedó un poco y tuvo una relación con una mujer, porque la verdad, la mujer es la madre, es la que pare, ¿no es cierto?, el amor, siempre lo llamaban y le decían, váyanse. En el libro lo dice uno de los estamos contando todas las historias de los 5 curas, así que bueno. ese cura también nos contó su historia. Gracias, Bueno. Luis, que tenga una buena noche. Lucio, Perdóneme, Lucio, bueno, que tenga una buena... ¿tu nombre? Juan Pablo Tramesani, Lucio. Bueno, gracias. Que tenga una buena noche, Lucio Olmos. Igualmente usted. Lucio Olmos, uno de los 5 curas. Espacio publicitario.